El caso Jorge Castañeda Gutmann versus México, con sentencia en el año 2008, involucra al ciudadano mexicano Jorge Castañeda Gutmann y al país mexicano. Este caso resulta muy relevante en el marco de los derechos humanos porque aborda la limitación de los derechos políticos y la participación ciudadana en México. En particular, se cuestiona la restricción impuesta por el sistema electoral mexicano para las candidaturas independientes, es decir, la posibilidad de que un ciudadano pueda postularse a cargos de elección popular sin la afiliación a un partido político. El tema principal del caso es la violación al derecho a la participación política, pero de igual manera puede abordarse el, el caso de la igualdad ante la ley. Este caso es, por lo tanto, un llamado a reflexionar sobre la necesidad de garantizar un sistema político que resulte verdaderamente incluyente, donde los ciudadanos tengan la libertad de elegir y ser elegidos sin depender exclusivamente de estructuras partidistas que en muchos casos pues no reflejan los intereses de la población en general. Este caso se desarrolla en el contexto del registro de candidaturas presidenciales en México. El 5 de marzo de 2004, la víctima, Jorge Castañeda Gutmann, presentó una solicitud al Consejo General del Instituto Federal Electoral, en ese entonces IFE, para inscribirse como candidato independiente a la presidencia de México en las elecciones del 2 de julio de 2006. Afirmó que tenía el derecho de hacerlo según el artículo 35, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y entregó los documentos necesarios, declarando que cumplía con los requisitos para el puesto. Sin embargo, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE le informó que su petición no podía ser aceptada como lo había solicitado, ya que, según las reglas, solo los partidos políticos nacionales pueden solicitar el registro de candidatos para elecciones populares. Frente a la decisión del Instituto Federal Electoral, Gutmann presentó una demanda de amparo en el Juzgado Séptimo del Distrito en materia administrativa del Distrito Federal, pero este juzgado decidió rechazar su solicitud. Después, Gutmann interpuso un recurso de revisión contra la decisión del Juzgado Séptimo, pero este recurso fue sobreseído por la Corte Suprema de México. De tal manera, el señor Gutmann no pudo lanzarse a las elecciones presidenciales. En el caso Castañeda Gutmann, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano violó el derecho a la protección judicial del señor Jorge Castañeda Gutmann. Bueno, mi nombre es Gabriel Alejandro Monforte Centeno y yo les diré la presentación ante la Corte y el análisis jurídico de la Corte. Como primer punto tenemos quién llevó el caso a la Corte. Esto se refiere a víctimas, organizaciones o la Comisión Interamericana. Para empezar, pues vamos a hacer un resumen y recapitular, aunque ya sé que lo dijeron mis compañeros anteriormente, pero pues recapitulemos. Es un caso en el que la responsabilidad internacional del Estado. Existe una inexistencia del recurso adecuado y efectivo en relación, pues, de que hubo un impedimento al ciudadano Jorge Castañeda Guzmán para poder inscribir su candidatura independiente a la presidencia de México. Pues como podemos ver, la víctima, ¿quién es? Pues es Jorge Castañeda Guzmán, que fue el que se tiró a la presidencia eh, de un partido independiente, por así decirlo. Los representantes, pues, fueron Fabián Aguinaco, Gonzalo Aguilar Sincer y Santiago Corcuera. ¿Qué organizaciones fueron las que rechazaron a la víctima? Pues estas son la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento del IFE, y pues como dato extra podemos decir que el Jorge Castañar Guzmán pues presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal en ese entonces, y pues sin embargo este juzgado rechazó el recurso y pues interpuso a la víctima. Entonces es cuando Castañeda Guzmán, la víctima, interpuso un recurso de revisión contra contra el juzgado séptimo, perdón, y pues fue cuando ese recurso fue suspendido o sobreseído por la Corte Suprema de México. Entonces, pues Jorge Castañeda Guzmán, o sea, la víctima, ya no pudo lanzarse para dicha candidatura. Segundo punto, tenemos el análisis jurídico de la Corte. Como primera pregunta tenemos qué derechos de la Convención Americana se consideran violados. Pues esto es sencillo, es el artículo 1, debido a que hay una obligación de respetar los derechos. El artículo 2, que es deber adoptar las disposiciones del derecho interno. El artículo 23, que son los derechos políticos. El 24, que es el igualdad ante la ley. Y el 25, que habla de la protección judicial. Estos cinco artículos fueron los que fueron violados durante todo el caso.
y pues son los importantes a mencionar. Como segunda pregunta tenemos las pruebas que fueron claves. Tenemos como primera la documentación oficial, que pues prácticamente eran las resoluciones que tuvo el IFE, el tribunal y la corte, que pues estas evidenciaban la negativa pues que tuvieron hacia la víctima para que no se permitiera su candidatura. Como segundo tenemos los estudios del derecho comparado. ¿Qué es esto? Más que nada son reportes que mostraban cómo a otros países de la región sí permitían que las candidaturas sean independientes y pues aquí en este caso no se dejó. También tenemos los testimonios de expertos, ya que estos pues hacían un análisis que subrayaban la importancia de garantizar la igualdad que debía tener los ciudadanos pues al derecho político. Y como último tenemos las declaraciones de la víctima, en donde pues decían cómo impactaron las restricciones legales en su derecho a ser elegido. Y como último tenemos pues los estándares internacionales que estableció la Corte. Como primer punto tenemos que fue el derecho a participar en el gobierno, que es el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como segundo punto tenemos la obligatoriedad de recursos judiciales efectivos, que es el artículo 25 de la misma convención. Y como tercero tenemos la igualdad de condiciones para la participación política. Como cuarto tenemos la democracia representativa y pluralismo político. Y como quinto y último, la obligación de adaptación normativa. Y pues esas son mis preguntas y es todo por mi parte. Ok, yo les diré de las medidas de resolución y medidas de reparación en el caso Goodman versus México. Pues en este caso podemos decir, al menos en si fue a favor de las víctimas o no, en este caso de Castañeda Goodman, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en el caso, esto en el año 2010, debido a que, declarando que México había violado varios derechos humanos ante esta víctima, quien fue ilegalmente privado de su libertad durante 13 años en condiciones inadecuadas. La Corte consideró que pues, México no había garantizado el derecho a la libertad personal y a un juicio justo. En este caso también llevó a la protección judicial de Castañeda. Además, la Corte determinó que el país no había brindado los recursos adecuados, esto para que el afectado no pudiera obtener una reparación por la violación de sus derechos. Entre las implicaciones jurídicas también se estableció que pues, la Corte como precedente importante, ya que debido a una responsabilidad de los estados de garantizar de los derechos humanos de los individuos privados de libertad, incluyendo el derecho a un juicio en tiempo razonable y a la protección contra detenciones arbitrarias. En este caso, subraya la importancia de la efectividad del caso a la justicia y la necesidad de reformas institucionales para prevenir abusos en los sistemas de justicia penal. Además, pues se reafirma la obligación del Estado de ofrecer medidas de reparación integrales a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Como medidas de reparación, pues hubieron bastantes, pero les diré 4 de las más importantes y más relevantes. Entre estas medidas incluyeron una compensación económica. En esto, pues México debía pagar una compensación por los daños materiales o inmateriales sufridos por la víctima durante los años de detención ilegal. Una disculpa pública. Se ordenó que el Estado mexicano ofreciera una disculpa pública a Castañeda Goodman por las violaciones a sus derechos. Reformas legislativas. En esto podemos decir que la Corte recomendó al Estado mexicano que implementara reformas en su sistema judicial. Esto debido a que, especialmente en lo que respecta a la detención preventiva y los procedimientos judiciales, esto era para garantizar que no se repetían situaciones como el de Castañeda. Y por último, pero no menos importante, podemos decir que hubo unas medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Con esto quiero llevar a cabo a que la Convención Económica y las disculpas públicas se ordenó que el Estado adoptara medidas para garantizar que este tipo de violaciones no se repitieran en el futuro, recalcándolo del primer punto, lo que implicaba mejorar el sistema judicial y las condiciones carcelarias. Y por último, podemos decir que si se cumplieron estas medidas, como una pequeña reflexión, yo les diría que a pesar de las órdenes de reparación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia México, pues la implementación efectiva de las medidas ha sido cuestionada un poco. Esto debido a que, si bien algunas compensaciones económicas han sido pagadas, las reformas legislativas y estructurales, pues en el sistema judicial mexicano aún están en ese proceso y no han sido completamente satisfactorias. A menudo las reformas en materia de justicia penal y detención preventiva han sido lentas y las violaciones a los derechos humanos en contextos de detención siguen siendo un problema, al menos aquí en México.
pero sin embargo, en el caso ha servido para poner en evidencia las deficiencias del sistema y ha impulsado un debate en torno a las reformas necesarias. El caso de Jorge Castañeda Guzmán marcó un cambio crucial en los derechos humanos y en la democracia en México. Su lucha permitió que, a partir de 2012, los ciudadanos promedios pudieran postularse a cargos públicos sin pertenecer o afiliarse a un partido político. Esto democratiza el poder y el acceso a este, fortalece la representación y este avance no solo amplió los derechos políticos, sino que también sirvió como ejemplo para otras naciones en América Latina. El caso nos enseña que la defensa individual puede generar cambios estructurales y destaca la relevancia de instancias internacionales para proteger los derechos fundamentales. Castañeda simboliza la lucha por una democracia más inclusiva y plural. Esto garantiza el derecho individual del sujeto en comunidad.